Yo creo que se han dado cifras suficientemente elocuentes de qué es lo que está sucediendo con el conjunto del sector público. Yo sí quiero hacer una referencia al proceso de negociación, que no fue fruto de una decisión graciosa del Gobierno en el mes de julio del año pasado, sino también fruto de la movilización de las organizaciones sindicales con respecto a qué cifras debía de contener los presupuestos generales del Estado, tanto en materia de empleo público, de retribuciones o de condiciones laborales. Ya en aquel momento, Comisiones Obreras señalamos que la estrategia del Gobierno de incumplir los compromisos que adquirió en aquella reunión el ministro Montoro, se debían a una falta de voluntad expresa de dignificar el conjunto del trabajo del sector público y obedecían, y a las pruebas nos remitimos, exclusivamente a una maniobra electoral. Ya entonces denunciábamos que el Gobierno, y aquí también se ha recordado inmediatamente después del verano, las cifras que daba sobre el cumplimiento del déficit público eran falsas y así también ha quedado acreditado. Y por lo tanto lo que se sigue produciendo es una degradación del conjunto de servicios públicos y del sector público. Cuando se habla de la degradación de los servicios y del sector público, es verdad que hay elementos esenciales y son especialmente importantes para una democracia de calidad, como lo que tiene que ver en el ámbito sanitario o en el ámbito educativo. Pero creo que también es el momento de reclamar el trabajo digno de miles de hombres y de mujeres, de miles de funcionarios y de funcionarias, de empleados y empleadas públicas que prestan servicios en otros ámbitos donde también afectan a la calidad democrática y a los derechos que cada ciudadano o ciudadana tiene. Me quiero referir a las reducciones que se han efectuado en el conjunto del ámbito judicial. Me quiero referir también a todas las reducciones que afectan a la lucha contra el fraude fiscal y a la administración tributaria. Y yo creo que es evidente los resultados concretos que en estos días, con múltiples informaciones que están apareciendo, demuestran qué significa recortar en este ámbito. A la jibarización de los servicios públicos de empleo, justo cuando más nuestro país necesita una política activa de empleo. A aquellas personas que muchas veces cuando se habla del empleo público se olvidan, que son todas aquellas personas que trabajan en el ámbito de la seguridad y no solo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, agentes medioambientales, bomberos, policías locales, todas aquellas personas que hacen real que los derechos de la ciudadanía, los derechos de la Constitución se puedan ejercer en libertad, en equidad y en justicia. Y como ya denunciábamos también, la maniobra electoral del Gobierno del Partido Popular cuando hace mucha fanfarria con respecto a la devolución o bien de partes de la paga del 2012 o algunos de los derechos arrebatados al conjunto del sector público. En su día denunciábamos y hoy también se puede acreditar que el no devolver aquellos derechos arrebatados mediante una ley de bases que hiciera de manera obligatoria la devolución de los mismos tal como fueron retirados, lo que está significando son asimetrías y, lo que es peor, desigualdades y discriminaciones entre personas que sufrieron también ese impacto de la crisis. Porque al no hacer esto así, cada corporación local, cada ayuntamiento, cada comunidad autónoma en función de criterios distintos está produciendo una devolución insuficiente y que por lo tanto no alcanza al conjunto de la gente. También hemos denunciado cómo las ofertas de empleo público eran absolutas insuficientes insuficientes año tras año, incluso más allá de lo que dijo el Gobierno en los últimos presupuestos generales del Estado, cuando pretendía hacer gala de ampliar algunos de los topes que hasta ese momento habían sido recortados. Por eso es imprescindible una oferta de empleo público extraordinaria con carácter urgente. Y es imprescindible porque no supone ni un céntimo más de gasto público, porque estamos hablando de decenas de miles de personas que hoy tienen un puesto interino en el conjunto del sector público y de las administraciones públicas, que ya están cobrando sus retribuciones, que ya están generando antigüedad y que, sin embargo, siguen siendo una plataforma de precariedad. Y mucho nos tememos. Y a eso, Comisiones Obreras también, como primera organización sindical en las administraciones públicas, nos vamos a oponer radicalmente a que volvamos a ser los paganos de los recortes que un Gobierno en funciones está ocultando, no solo al Parlamento, sino al conjunto de la ciudadanía, porque en 2 semanas como máximo tiene que presentar ante la Comisión Europea el nuevo Programa Nacional de Reformas y la actualización del Plan de Estabilidad. ¿En qué condiciones lo va a presentar? ¿Qué oculta el Gobierno? ¿Dónde quiere dirigir los recortes?
cómo termina esto afectando, en cualquiera de los casos, a un ámbito que incluso, con los debates para formar gobierno, se vuelve a plantear como la panacea a la hora de seguir identificando que el sector público, la administración pública en España, está sobredimensionada. No es posible seguir construyendo este tipo de recortes sobre este tipo de mentiras y, por lo tanto, no es posible seguir dejándose la bala, una vez más, de que el conjunto del empleo público, de las personas que trabajamos en el empleo público, seamos los paganos de urgencia de esta situación. Concluyo. Ni la propaganda que hizo el Gobierno con la reforma de las administraciones públicas y a los datos que se ha dicho aquí eran el principal problema del déficit, ni tan siquiera del déficit estructural. Ni el reparto del déficit entre las distintas administraciones, ni, como nosotros defendíamos y el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional, muchos de los apartados de la famosa reforma local que el Gobierno con un eufemismo llamó de racionalización y sostenibilidad de las corporaciones locales. Tienen que ver con una voluntad política de seguir aplicando la austeridad de manera desmedida y de seguirla aplicando encima en aquella parte que se considera que es más débil, cuando el Gobierno nos niega el derecho a tener la negociación colectiva como cualquier otro trabajador o cualquier otra trabajadora de este país. Una oferta de empleo público extraordinaria es urgente, es imprescindible, no genera gasto público. Y en este sentido también queremos ver cuál es la respuesta del conjunto de los partidos políticos, no solo del Gobierno en funciones, ante este tipo de propuestas que estamos formulando. Ya se ha dicho, 17% de devaluación salarial en el conjunto del sector público, 136.000 empleos menos, pero también se ha producido una brutal precarización del conjunto del empleo público. Y con esto termino, con los recortes que se han producido en inversión y los procesos acelerados de externalización de muchas de las actividades que son eje central también de la responsabilidad de las administraciones públicas, ha supuesto miles y miles de despidos a través de expedientes de regulación de empleo de estas empresas concesionarias. Porcentajes brutales de devaluación salarial que no se tienen en cuenta en estos datos, pero que, sin embargo, dependen de las decisiones de inversión y de las decisiones de las administraciones públicas. Y parece evidente, aunque se quiera negar, que aunque las cifras macroeconómicas puedan apuntar que estamos en una fase distinta, deberían de preguntarse todos los que toman decisiones sobre este tipo de cosas si consideran de verdad que la recuperación está llegando a las personas, está llegando a los servicios públicos, está llegando a los empleados y a las empleadas públicas.